revisarla. Una consulta. ¿Has visto la solución? Ahí está. No he visto la solución. Se envía la solución cuando... Sí, está la solución. A ver, pásame. Oh, Peter. Ya fue, ya más tarde lo ves. ¿Qué vas a reclamar? ¿Puede ser? ¿Puedo reclamarlo? Estoy en mi derecho. Ya te estás acostumbrando, Peter, a reclamar todo. Examen de vida listo sustentado. Por eso quiero ver. Ah. A ver. Pásate, pe. Espérate, pero más tarde. Ahora hay que prestar atención. En las najas. Este es sí o sí 20. El otro hotel. Profe, la solución del primero, no sé si lo podría explicar. De la primera pregunta sobre el ¿Sabía examen. pregunta? Pues yo te puedo explicar, Peter. Y eso viene en una lámina, sí, eso vale. Es que dibujar es la cosa, profe. Así somos, pues siempre, todo es siempre. 13 no es buena nota. Solo 20. O Peter, ¿tú estás acá o estás en Cajamarca? no fui a Cajamarca. Cajamarca. Dueles, pe. O estoy estudiando y ¿Qué estás estudiando? estática. No se estudia ese curso, Pepito. ¿Lo llevas? No te ¿Lo mientas. estás llevando? Ese curso no se estudia. ¿Lo llevas? Yo estadística no voy a estudiar. ¿Lo llevas? No estudio estadística. Preguntante, ¿lo estás llevando? No. Yo Pero no se Yo estudia no estoy álgebra lineal ni para parcial, ni para finish, ni para sus. por los PCs. Mi problema es tu problema. Puta madre, solo tiene que haber sacado buena nota en PC. Eso. Geometría, a ver, ¿tú qué tanto sabes, weón? Ve si sabes. ¿Cuál? Geometría descriptiva. Esa es la tarea. ¿La tarea? Comedia. Lo van a dibujar en AutoCAD. Yo lo estoy dibujando en AutoCAD, pues, porque no, pensé que se proyectaba y las proyecciones te dan en línea, punto y no... ¿Qué invento? Sí, No da, pe. no da, pero no sé por qué. Ya lo bota. Me parece que. Dime algo, pa' qué. Dime pa' qué. Para ventear. ¿No me escuchan, no? Sí se escucha. ¿Cómo se llama así? No, dale para allá. Ahí. Pregunta pela de soldadura. ¿Qué vas a preguntar? No, ya sí he visto la solución ya. Todo tiene coherencia, Pepito. ¿Qué te quejas? ¿Pero qué voy a preguntar? Y fui al libre pensamiento. En la segunda, en la tercera. La tercera, pe. ¿Qué va? Ya fue, ya me he hueveado, pues. ¿Qué hago? Hola. Yo creo que va a clase, güey. Nunca se va a hacer el toque, profe. ¿Ah? Acá se va a hacer el toque. ¿Sí? No voy a venir. Yo ni por el mojo. Ah, chucha. Así cuando te da presente. Te va a gustar, no sé qué vas a hacer o vas a hacer así. No, voy a sacar 20. 3 20. Te confío, Elena. Estás hablando como Ya, argentino. pero- ya. Así hablas antes de jalar. Mira, ahí está. Ahí está. Eran dos. Igualitas. Dos arquillas, ¿no? Eso sí no le bujeo. Está Y distinto. ese que esté completo, ¿no es cierto? Falta la cortada, Ah, me lo cortó por el medio. falta la línea de eje. Pues esto. Hecho redondo. ¿Qué no entendiste? No, ¿Cómo se Sí, el corte también del otro. corta total así? Corta total y la de
Pensé que solamente era el corte de la pieza, de una sola pieza y del otro nomás era. No, estamos cortando dos. Sí, sí, sí. Se corte es así, mirado, un corte, un plano perpendicular. Un plano perpendicular por acá. Y este tornillo de acá es este. Este de acá es igualito a este. ¿No? Uno es así, es así. Entonces así estamos. Por acá, por eso dice dos de estos. Dos tiras. Pues ahí tenemos que ver cada piecita de acuerdo a los diámetros se van viendo dónde me encaja uno. Si yo tengo un elemento que tiene esta dimensión y este otro como este, venga. Claro. Y es uno. El otro, este es mucho fallar en este. No. Sí, sí, sí. Fíjense. Mira acá. Aquí teníamos dos cosas. El semi era a este de acá, ¿no es cierto? Entonces, mire, no hay acá, mucho hay acá a la derecha. Y en el otro lado, aquí va el filete. Ahí está. Y muchos no saben todavía las dimensiones del cordón de soldadura. Han puesto a este Z, Z8, Z6. No. ¿Qué es el Z? Pero lo decía ahí en Es el bisel solamente, es solamente soldadura de filete. No en B, no en B. O sea, cuando va Z o cuando va es cuando soldadura es de filete, ¿no es cierto? Para identificar si es cateto o es garganta, nada más. Pero muchos han puesto aquí Z4 por ejemplo. Ni yo. Y otros, los triángulos también decimos, si van a poner al otro lado, simplemente se voltea, simplemente es la misma forma, la misma forma el triangulito es así, o 180 volteado hacia acá, no hacia otro lado. Y lo otro, la nomenclatura del Z, acá, no acá, también, ¿no es cierto? Pudo haber sido simétrico. ¿Ah? ¿Cuál es simétrico? Sí. No, sí. no, Sí. aquí también hay equivocado. No. Aquí, fíjense, acá hay tres planchas, ¿no es cierto? ¿Por qué no puedes decir? La punta es esta y esta, es una. Y esta es otra. O sea, si yo le pongo simétrico acá, ¿qué significa? Sería este y este lado de acá, ¿no es cierto? Estas dos, este lado No y lo este. hice así, yo. Primero tenemos que soldar ¿qué? Estas dos planchas de acá. Bien buena nota tenemos. Y luego esta con esta, acá. Y esta con esta, acá. O sea, no es, aún no puede simetría uno, y no es. Así sería solo si es una plancha sola. Claro. Si fuera una plancha sola esta, una Dale su sola. veranito, es pe, simétrica. ¿Bien? ¿Listo? A ver. Y aquí. Sería de la casa. Está mal. Tres cortes, ¿no es cierto? Porque hay tres líneas. Están una acá, otra acá y otra acá. Entonces tengo que ver tres. Recuerden que me decía como 40. Me falta la Ahí lista. está, fíjense. Este de La acá. lista, los numeritos. Acá. Esta es una que no lleva corte, pero la que está al último. Luego corto acá, o sea, corto acá, corto acá. ¿Es cierto? Estoy cortando esta parte para ver esto y luego corto esto para ver esta zona de acá. Este de acá es esto. Y luego aquí estoy cortando, desde aquí estoy cortando, fíjense, hasta para ver esta zona de acá. Pero me interesa esta válvula check, acá. ¿Vieron? Hasta. Y aquí para acá, como se han puesto los niveles, el acotado, ya está. Nada más. Hicimos la última clase, ¿se acuerdan? No habrá la herida, profe. Y aún así, Oh, perdió encima, todo asado. Salado, eres tú. Así. Todo asado. Por el- entonces ahora pasemos Pero yo estaba molesto ese blooper que me tira el que Sí, listo. Entonces nos toca ese ver gran volante de Alonso. engranajes. A ver. ese arquero no colabora. Engranajes, fíjense. Vamos a ver al final cuál es el objetivo de esto de acá. Objetivo. Este es un dibujo de taller de un engranaje. Es un dibujo de taller. El objetivo del capítulo de engranajes es hacer el dibujo de taller de un engranaje. ¿Qué es el dibujo de taller? Un planito. ¿Para qué me sirve? Para que si yo llevo ese plano lo pueden tallar, hacer un engranaje. Ustedes pueden con ese planito cuando lleven curso de procesos, van a ver que en el taller pueden generar con ese planito tallar un engranaje.
Entonces tengo que darle todas las dimensiones y las medidas, los parámetros para que me lo tallen. Entonces, el dibujo de taller consiste en dos partes, en un dibujito así y en una tabla. ¿Ok? Listo. En el dibujo que va, dimensiones que físicamente cuando yo coja un engranaje lo puedo medir. Por ejemplo, ¿puedo medir el diámetro más grande? Sí. Sí. ¿Puedo medir el ancho? Sí. ¿El agujero? Sí. Entonces esas medidas van acá, que lo vamos a ver con calma. Y luego va una tablita. La tablita son los parámetros con los cuales el que va a tallar el engranaje va a seleccionar la herramienta de corte y los demás datos para que pueda ser tallado los dientes. ¿Listo? Entonces tengo que dar esa información para que con eso ya me pueda hacer el tallado de un engranaje. Entonces para hacer esto vamos a aprender qué parámetros son estos, cómo se llama esto de acá, cómo se llama este diámetro, cómo se llama el número de dientes, el módulo, qué significa. Esos parámetros los vamos a aprender para poder entenderlo y luego hacer nuestro dibujo de taller. Y aún así, cuando se puede ingresar, hagan el dibujo de taller, no hacen así. Y es sencillo. ¿Ya? Sencillo. Entonces, en Dos eso cositas consiste nomás. el dibujo de taller. Y hay tres tipos de engranaje, hay más. Dibujo engranaje cilíndrico de dientes rectos, engranaje cilíndrico de dientes helicoidales, engranajes cónicos, tornillos sin fin, rueda dentada, y son los que más se utilizan y son los que vamos a ver con detalles, básicamente dos para que no se tranquilen mucho y yo no me metan. Ay, ay, ay. Gracias. Son tres temas: engranajes, levas y neumáticos. Un problema cada uno y parte de hacerlo. ¿Ya? Tamaño puedo jalar, ¿no? Entonces, ¿no entienden? Pregunten, pues, si no nos quedamos y ya, como digo, estoy desanimado de guitarra ya. No. Oh, no. No, yo no entiendo. Lo enseño bien. Lo enseño bien. Es la culpa. Entonces, fíjense. Bueno, Muy bien, acá vemos diferentes tipos de engranajes. Fíjense. Por ejemplo, este es un engranaje cilíndrico porque nace de un cilindrito. Los dientes, ¿cómo son? Son inclinaditos. Entonces, a eso se llama engranaje cilíndrico de dientes helicoidales. Si los dientes fueran paralelos al eje, sería engranaje cilíndrico de dientes rectos. Aquí tenemos que es un tronco de cono, entonces ese engranaje nace de un conito, se llama engranajes cónicos. Listo, entonces veamos aquí cómo nacen los engranajes. Fíjense, ¿qué pasa si yo quisiera transmitir movimiento o potencia entre dos ejes paralelos? Yo puedo usar dos ruedas en contacto. Si la fricción fuera buena, cuando gira uno, lo mueve al otro. Pero si hubiera, se puede rebalar acá la superficie así, no va a transmitir movimiento, ¿cierto? Igual, si yo tuviera ejes así, que se van a cortar en un punto, entonces yo puedo no usar ruedas cilíndricas, sino troncos de cono. Y también al mover uno, va a hacer girar al otro. Para garantizar que pueda moverse, se modifican, fíjense, los cilindros rodantes en estos elementos que se llaman engranajes. Entonces, estos son engranajes cilíndricos porque nacen de cilindro, y estos son engranajes cónicos porque nacen de conos. A estas entradas y estas salidas se llaman dientes. Entonces, fíjense, aquí, el diámetro de este cilindrito con este están en contacto, ¿cierto? Listo. Aquí, un diente engrana con otro, entonces los diámetros más grandes no están en contacto, sino están en contacto un diámetro intermedio. A ese diámetro se llama diámetro nominal o diámetro primitivo, que es este diámetro de estos cilindros. ¿Ya? Listo. Entonces, estos son los engranajes cónicos y fíjense, perdón, rectos. Los dientes son paralelos a los ejes, entonces son engranajes cilíndricos de dientes rectos. Y estos son engranajes cónicos de dientes rectos cuando estos se tallan así, hacia el centro de donde interceptan, y estos son engranajes cónicos de dientes rectos, porque si yo lo hago curveados tienen otra definición. Entonces, dependiendo de la forma que tienen estos dientecitos, se clasifican ya cónicos de dientes de espiral, hipoidales, y de acuerdo a la forma del arco que forman estos dientes. Entonces, aquí vemos los engranajes más utilizados, fíjense. Engranaje cilíndrico de dientes rectos, los dientes son paralelos a los ejes. Engranajes cónicos de dientes rectos, entonces transmito movimiento entre ejes que se cortan. Y si tengo ejes que se cruzan, este eje con este se cruzan
y puedo transmitir movimiento o potencia entre estos dos ejes mediante una combinación de un tornillo sin fin con una rueda dentada. Y la otra es, ¿qué pasa si esta de acá tiene un radio infinito? A esto se llama cremallera. Entonces puedo hacer movimiento o transmisión de movimiento a partir de un movimiento lineal a uno circular o viceversa, de un circular a un lineal. Fíjense estas diferentes aplicaciones de los engranajes dependiendo de la ubicación relativa de los ejes. Ejes paralelos, ejes que se cortan, ejes que se cruzan o la combinación de una cremallera con un piñón. Y aquí también engranajes cilíndricos de dientes rectos, tornillos sin fin, rueda dentada, engranajes cónicos. ¿Vieron? Así. Y como siempre les digo, el curso de dibujo, por lo tanto hacemos dibujo, no hacemos el diseño de los engranajes, porque el diseño, el cálculo real de los tamaños de los dientes se hace en base a las cargas o potencias que se va a transmitir de un eje a otro. Entonces hay fórmulas científicas, fórmulas hechas para poder calcular los parámetros de los engranajes en base a potencias que van a transmitir. Entonces nosotros vamos a asumir algunos datos y vamos a dibujar nuestro engranaje. ¿Listo? Muy bien. Está bien. Ahí tenemos, cuando los engranajes exteriores, uno gira al otro. El engranaje más chiquito, por lo general se llama piñón, y el otro se llama engranaje conducido o engranaje simplemente. ¿Ya? Cuando dicen piñón, por lo general es el elemento más chiquito, porque la mayoría de aplicaciones de los engranajes es para reducir velocidades. ¿Ya? Entonces, a partir de una velocidad más alta, produzco una más baja. Dependiendo de cuánto quiero, voy a utilizar tamaños de los engranajes. Este es un engranaje interno, fíjense, los dientes están tallados hacia adentro, no hacia afuera, como de acá. Cuando un engranaje se mueve en un sentido, moverá al otro en sentido opuesto, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero tener movimiento de salida en el mismo sentido que de entrada, utilizo un engranaje intermedio que se llama engranaje loco, como este. Este simplemente lo que está haciendo es convertir o ayudar a que el giro de este engranaje de entrada sea igual al de salida. Nada más. Muy bien. Entonces acá tenemos engranajes cilíndricos de dientes rectos y estos, fíjense, son engranajes cilíndricos de dientes helicoidales. Estos dientes forman un ángulo respecto al eje. Y estos son engranajes planetarios. Entonces, este es el centro y estos son los planetitas que giran alrededor. Ahí vemos cómo funciona. En ejes paralelos. Cuando los ejes se cortan, tenemos los cónicos, fíjense. El más común es cuando los ejes forman 90 grados. Pueden ser ángulo agudo, puede ser ángulo obtuso. Estos, el diferencial. Es un diferencial. ¿Han escuchado diferencial en los vehículos? ¿No es cierto? Entonces, aquí cómo funciona, fíjense. Esta ruedita, este eje, está puesta hacia uno de los neumáticos. Y la otra de acá al neumático derecho, por ejemplo. Entonces, cuando un vehículo quiere girar, supongamos que no hay eso, y si yo tuviera un vehículo así, la pista viene así, y cuando quieren girar así, entonces, cuando esto no se puede mover las ruedas están en el mismo sentido, esto va a derrapar porque cuando queremos que esto dé una curva, entonces la velocidad de esto tiene que ser menor que la velocidad de esto, ¿cierto? Si no va a derrapar. Entonces, para garantizar que las velocidades sean iguales en las curvas, se utiliza ese diferencial. ¿Eso qué hace? Esto hace que cuando esto gira a menos velocidad, esto gira más velocidad para avanzar acá a el mismo espacio recorrido en esas curvas. Para eso se usan los diferenciales. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Tudo bien física. Engranajes
cuyos ejes se van a intersectar. Y cuando los ejes son paralelos, ahí tenemos un tornillo sin fin y una rueda dentada. Tornillo sin fin y rueda dentada. El eje está acá y el eje está así. No se cortan ni son paralelos. Este es el caso especial de una cremallera con una rueda. Hay también, no está acá, engranajes helicoidales que también se pueden ubicar en donde los ejes se pueden cruzar. Pero estos son la combinación más característica de cuando los ejes se cruzan, son la combinación de un tornillo sin fin con una rueda dentada. Sí, sin fin, sin fin. Listo, entonces resumiendo, fíjense, ahí está. Por lo general se clasifican según la ubicación o la posición relativa de los ejes. Ejes paralelos, ejes que se cortan o ejes que se cruzan. Y los engranajes más característicos o representativos son, cuando son paralelos, tenemos engranajes cónicos, rectos, o cilíndricos e interrectos, de dientes helicoidales o externos y una combinación externos e internos. Cuando los ejes se cortan, la pareja más representativa son los engranajes cónicos. Y cuando se cruzan, decía que lo más común es una combinación de un tornillo sin fin con una rueda dentada. Y aquí hay dos engranajes helicoidales, fíjense. Acá estos ejes no son paralelos, fíjense. Se cruzan también. Se puede utilizar esos engranajes helicoidales para ejes que no se cortan ni son paralelos. Listo, entonces ya sabemos más o menos la clasificación, y aquí hay otros tipos. Y hace rato le decía de que dependiendo de la forma que tengan los engranajes cónicos, los dientes, fíjense, cónico de dientes rectos, pero aquí vemos un cónico de dientes en espiral. Estos tienen una curva espiral. Por acá hay otras hipoidales, fíjense, y siguen siendo cónicos. Ahí está. Hay engranajes helicoidales bihelicoidales. Tienen dos hélices, o sea, dos ángulos de hélice en un mismo engranaje. Esto garantiza mayor potencia para la transmisión porque lo que se utiliza no solo es para transmitir movimiento, sino potencia de un eje a otro. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Más o menos? Como les decía, una de las mayores aplicaciones de los engranajes son para reducir las velocidades. Una caja de reducción. En los motores muchos existen ya velocidad primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Ahí están las combinaciones. Entonces lo que pasa es que cuando se genera movimiento en el motor sale a una determinada velocidad y luego se combinan engranajes con diferentes tamaños para tener una determinada velocidad y eso aparece la primera, la segunda, la tercera o más velocidades. Y esta es una reducción de una sola etapa, en donde viene por acá la entrada, este es el piñón, y está a una alta velocidad, se combina o se engrana con una rueda dentada que tiene un diámetro más grande, se reduce la velocidad dependiendo de la velocidad de uno a otro, o dependiendo de, en este caso, el número de entradas que tiene este gusanito y el número de dientes que tiene esta rueda. ¿Ya? Muy bien. Esta es, por ejemplo, la caja de cambio de una moto. Entonces, ¿de dónde viene la velocidad? De aquí. De acá viene del motorcito. Acá se genera el motor y se transmite velocidad acá. Luego, para cambiar, fíjense, para cambiar la velocidad hacia las ruedas, la velocidad de salida, acá vienen las combinaciones. Ejes principal y los ejes intermedios. ¿No? Entonces aquí cuando yo quiero una velocidad puedo combinar este con este, o este con este, este con este, este con este. Entonces ahí se van jugando y esta es la palanca de cambios. Para mover cuando cambiamos el engrane de uno con otro para que la velocidad que ingresa por acá salga a otra velocidad. Listo. Y este es el diferencial que le decía, ¿no? Ahí está la velocidad. De la velocidad del motor que viene por este eje cardanio. Por acá, viene aquí y aquí, donde se transmite movimiento hacia las ruedas motrices. Una a un lado y la otra a otro lado. No están en el mismo eje, están en ejes separados para que tengamos esa posibilidad de uniformizar el movimiento de los neumáticos en las curvas.
Muy bien. Hasta ahí era la introducción de los tipos de engranajes. Ahora vamos a ver la parte de los engranajes cilíndricos de dientes rectos. Escuché otra cosa. Nacían cilindros, ¿no es cierto? Nacían dos cilindros que se llama cilindro de paso, y luego se modifican y se obtienen así. Los dientes son paralelos a los ejes. Muy bien. Ahí tenemos los dientes. ¿Qué parámetros podemos encontrar? Fíjense. Tenemos un diámetro más grande, ¿no es cierto? Del extremo de la cabecita de un diente hasta el otro lado. A eso se llama diámetro exterior o diámetro de cabeza. Entonces, el diámetro más grande se llama diámetro exterior o diámetro de cabeza. Luego hay un diámetro donde se apoyan los dientes, ¿no es cierto? A eso se llama diámetro de fondo, o diámetro de raíz, o diámetro de núcleo. Diámetro de fondo, diámetro de raíz. Entonces la diferencia, fíjense, entre el diámetro exterior y el diámetro de fondo es la altura del diente. ¿Okay? Y luego vemos aquí otro diámetro, este diámetro de acá. ¿Se acuerdan cuando decíamos que había dos cilindritos en contacto? Entonces ese sería el diámetro de los cilindros en contacto. A eso se llama diámetro primitivo o diámetro de paso, que es el diámetro de un engranaje. Cuando hablamos del diámetro de un engranaje nos referimos a este. Así como cuando se habla del diámetro de un tornillo, ¿recuerdan? No, Entonces, este es el diámetro Primitivo de paso. primitivo, diámetro de paso. Entonces ya tenemos tres diámetros. Diámetro de cabeza, diámetro de raíz o de fondo y diámetro primitivo. Listo. Fíjense. Hace rato decía de que la diferencia del diámetro de cabeza hasta el fondo es la altura del diente, ancho. ¿Ok? El diente. Bien. Luego, esta altura se divide en dos distancias. Una, desde el diámetro de primitivo, diámetro de paso, hasta el diámetro de cabeza hay una distancia. Y hay otra distancia del diámetro primitivo al diámetro de fondo. A uno se llama adendum y al otro se llama dedendum. Este es el adendum y este es el dedendum. ¿Ya? Entonces son parámetros que ustedes van a escuchar siempre. Adendum y dedendum. Por ejemplo, el adendum es igual al muro. Por ahorita vamos a ver qué es el muro. Entonces ya tenemos dos distancias, adendum y dedendum. Muy bien, luego si yo mido sobre la circunferencia primitiva dos puntos homólogos de un punto de un diente al punto homólogo del diente siguiente, sobre esta curva se llama paso circular. Ahí, el paso circular es un arco que se mide sobre la circunferencia primitiva. Ahí está. ¿Qué más? Acá tenemos, ¿qué más? Ya está. ¿Y esto qué es? Si yo mido la distancia que hay desde un punto de un diente al otro extremo del diente sobre la circunferencia primitiva, a esto se llama espesor circular. O espesor del diente, lo llamamos. Entonces, vayan entendiendo eso de espesor, porque cuando nosotros vamos a tallar un engranaje, tenemos que garantizar que este espesor sea el que se ha diseñado. Y hace rato le decía que uno de los parámetros que se coloca en el planito de taller era los parámetros que podíamos medir directamente, que cogemos un engranaje, ¿no es cierto? Listo. Ustedes cogen un engranaje, ¿podrían medir este espesor? O sea, tienen su engranaje en la mano, pueden medir el diámetro exterior, lo pueden medir. El diámetro de fondo lo pueden medir porque físicamente cogen aquí al otro lado. El de cabeza, físicamente de la cabeza al otro lado lo miden. ¿Este espesor del diente se puede medir? No, porque ustedes físicamente cuando tengan el engranaje no van a saber ni dónde está este diámetro primitivo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo garantizamos que el que va a tallar los dientes me esté sacando o teniendo este espesor que quiero que se ha diseñado? Vamos a ver más adelante cómo se hace, pero para que vean a qué nos referimos cuando hablamos más adelante de espesor del diente. ¿Ya? Este es el espesor circular que se mide sobre la circunferencia primitiva. O sea, teóricamente sí lo puedo medir, ¿cierto? Porque yo tengo una fórmula que me da cuánto es el diámetro primitivo y lo divido entre el número de dientes y eso será el paso circular. Lo divido entre 2 y eso va a ser el espesor circular.
Bien. Y desde la parte frontal hasta el fondo, a esto se llama ancho del diente. Listo. La P es paso. ¿Hasta ahí? ¿Pregunta? La P es paso. P, paso circular. Paso circular. Ahí no separado está también, sino que ahí está lo que está en la, eso está en el aula virtual y están todos los parámetros ahí. Vamos a. ¿Le ve que va a ser? Mira que aquí estoy Ancho de, uno por uno. ancho de diente. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Listo. Profesor, Sí. los dientes son las caras laterales del diente, no son rectos, ¿no? No son rectos, las caras laterales se refieren a esta parte o esta parte de acá. A esa parte, ¿A este de acá? sí. Allá, acá está, mira, mira. Así es el tiempo. Entonces, a este de acá, esta curva, este se llama flanco del diente. Lo que decía el B, el ancho del diente, esta es la longitud, lo que decía hace un momento. Acá. Este es de delante del diente hacia atrás. Acá está. Ahí está. Es esto, ¿no es cierto? Listo. Cabeza del diente. Y al otro lado, la distancia de la cabeza del diente hacia el otro lado será el diámetro exterior del diámetro de cabeza. Desde la raíz al fondo del diente hasta el otro lado, Fondo. simétrico, es el diámetro de fondo. La distancia entre la cabeza del diente y el fondo es la altura del diente. ¿Está bien? Y esta es la longitud del ancho del diente, o flanco del diente, y se designa con la letra B. Eso acabamos de ver. ¿Qué más parámetros tenemos? Aquí ya acabamos de ver. ¿Esto qué es? Exterior de Diámetro cabeza. ¿Esto qué es? Diámetro primitivo. ¿Esto qué es? Diámetro Ya, entonces tenemos diámetro de cabeza, diámetro primitivo, diámetro de fondo. ¿Listo? ¿Hasta ahí qué más hemos visto? Este de acá, ¿qué es esto? Altura, adentro. Adentro, ¿y esto? De De dentro. dentro, ¿y esto? Altura. La altura del diente, ¿y esto? Espesor. El ancho del diente, ¿no es Ancho cierto? del diente. Ahí está, el ancho. Altura, el paso circular. Hace rato lo hemos visto desde un punto de acá hasta acá, es lo mismo, ¿sí o no? De un punto de un diente al punto homólogo del diente siguiente, todo esto es lo mismo de acá hasta acá, paso circular. Listo, y esto de acá es el adentro y este es el De dentro. Eso lo hemos visto. Listo. Acá vemos otra cosa, fíjense. Este de acá. Cuando un diente engrana con el otro, acá, entonces este dientecito va a ingresar en este espacio. Entonces la cabeza de este diente no debe chocar el fondo del diente, el otro, ¿no es cierto? Que no va a rozar ruido y se va a desgastar. Entonces a esto se llama luz o juego. ¿Bien? Entonces si tengo esa luz, la altura del trabajo del diente ya no va a ser la altura total, sino a la altura total le quito esta luz y esa va a ser la altura de trabajo. Que lo vamos a ver en la otra diapositiva. Pero hasta ahí, ¿se entendieron los parámetros? Sí. ¿Están claros? ¿Sí? Sí, sí. ¿Nadie se perdió? Examen, no se pierde. ¿Ya? Listo. A ver, ya hemos visto diámetro primitivo. Allá, acá. Acá, el número de dientes. ¿Qué es el número de dientes? El número que se talla alrededor de todo el diámetro primitivo, ¿no es cierto? Y se designa como C, el número de dientes. Muy bien. Luego tenemos otro parámetro que se llama módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo es el parámetro principal de un engranaje. Ustedes van a escuchar módulo. El diámetro del módulo es igual, el módulo, aunque más adelante están las fórmulas, el módulo es igual Tu fuerte al forma. diámetro primitivo entre el número de dientes. ¿Listo? O sea, es en milímetros. Ese es el módulo. Y en cualquiera de los engranajes, esa misma fórmula es para todos. Módulo, diámetro primitivo, diámetro de paso entre el número de dientes. Si yo tengo un diámetro de 60 y 12 dientes, el módulo es 5. ¿Está bien? Muy bien. ¿De dónde? Cállate, bueno. Muy bien. Luego tenemos el paso diametral. Esto es cuando ustedes escuchen pasos diametrales en normas americanas. Así como el módulo es el diámetro entre el número de dientes, el paso diametral es el número de dientes entre el diámetro en pulgadas.
Entonces yo tengo 48 dientes y tengo 12 pulgadas de diámetro, el espacio diametral va a ser 4. ¿Cierto? Son los que son inversos. Sino que así como el parámetro principal en normas ISO es el módulo, en las normas americanas es el espacio diametral. El espacio diametral es número de dientes entre el diámetro primitivo en pulgadas. El módulo es diámetro primitivo en milímetros entre el número de dientes. Corte en milímetros. Listo. Eso queda, ya sabemos, hemos visto paso circular, ¿cierto? ¿Qué más hemos visto por acá? Esta es la región superior, esta es la región que nos define el diámetro de cabeza. Así como hay una región superior, hay una región inferior, ¿no es cierto? Que nos define ¿qué? El diámetro de fondo, ¿no es cierto? Listo. Ya, acá, el diámetro fondo de raíz. Y luego, la diferencia entre los dos que era la altura, ¿no es cierto? Bien. Acá está el adendum y el dedendum. ¿Listo? Adendum y esto es el dedendum. El adendum es la distancia del diámetro de cabeza hasta el diámetro primitivo. Y el diámetro primitivo hasta el diámetro de fondo es el dedendum. ¿Listo? Muy bien. Hemos visto que también acá hay una suma de la adendum a dedendum en la altura del diente. Pero hace rato hemos dicho que acá hay una luz, ¿no es cierto? Y la altura de trabajo, ¿qué va a ser? Fíjense. La altura de trabajo va a ser la altura total del diente menos esa luz o espacio que hay entre la cabeza de un diente y el fondo del otro, para que no choque. ¿Está bien? ¿Está ahí? Muy bien. Entonces, así como la cabecita de un diente no puede chocar con el fondo, los lados laterales del flanco de un diente tampoco debe chocar con el otro, ¿no es cierto? Con los flancos. Entonces, no deben rozar. Entonces, a esto se llama juego lateral, o en inglés, que ustedes van a escuchar, que es que entran a la parte de engranajes, se llama backlash. O sea, el backlash es el juego lateral. Y eso hay tablitas, de acuerdo a la aplicación que tienen los engranajes, ese backlash son los que tienen que respetarse para que no se rocen los flancos de los dientes. Cuando, por ejemplo, las cajas de la transmisión de velocidades en vehículos, cuando montan los engranajes, tienen que garantizar este espacio. Como lo van a montar y luego a desarmarlo es un problema, sale un costo muy alto, entonces esto siempre tiene que ser milimétricamente respetado. Este es el backlash, el juego lateral entre los flancos de los dos dientes engranajes. Cuando un engranaje engrana con otro, engranan en un punto, engranan en una línea. Si lo estamos viendo los dos engranajes así, este punto es el punto de contacto cuando están engranando, entonces es una línea, ¿no es cierto? A lo largo de todo el flanco del diente. Ese es el punto de contacto. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora fíjense, aparece un nuevo diámetro acá. ¿Qué es eso? Diámetro de base. ¿Qué es el diámetro de base? El diámetro de base. Hasta ahorita hemos visto tres diámetros. Diámetro de cabeza, diámetro de fondo, diámetro primitivo. Este video no lo comparto. ¿Este diámetro dónde está haciendo? Más arriba del diámetro de fondo, ¿sí o no? Sí. Listo. Síguese. Este es el flanco del diente. No es una curva cualquiera. No es un arco cualquiera. Esa es una curva, se llama curva envolvente. ¿Saben qué es curva envolvente? Dibujo técnico. En curvas. Nada. En curvas. ¿Qué me da? Así como se ve parábola, la elipse. A ver, ¿tú qué sabes? Pues, ¿qué te Si yo tengo enseñaba? una circunferencia, y si soy sobre esta circunferencia, por ejemplo, yo arrollo una cuerdita así, una cuerda así, una cuerda, ¿está bien? Lo fijo acá, lo fijo, y esto lo desenrollo. ¿Ok? Ya. Entonces, si yo cojo cualquier punto de la cuerda, cualquier puntito, y al ser desenrollado, este punto, al desenrollarse la cuerda, forma una curva así, ¿no es cierto? En el espacio. O sea, si yo desenrollo, sigo la trayectoria de ese punto y va a formar esa curva. Esta se llama curva envolvente. Pues a ver qué es curva envolvente. Y este es la curva del perfil de los dientes, este perfil. Investigar. ¿Entendió? Listo. El diámetro sobre el cual se genera el envolvente se llama diámetro de base. Es este. Ahora sí, ¿lo vieron?
Diámetro de base. O sea, si Ese en el examen le preguntan, dibuje, ¿qué es el diámetro de base? A ver, ¿qué responderían? ¿Qué es el diámetro de base? Es el diámetro sobre el cual se genera la curva envolvente. ¿Está bien? Entonces ustedes, si les han enseñado a hacer en Inventor o AutoCAD o cualquier software, esto, lo que han hecho es, no eso, sino han hecho curva, un arco, ¿no? Un arco y ya se lo entiende. Pero en realidad, en los planos no se dibujan los dientes. Si ustedes han visto en el circuito, también que les mostré al inicio, no hay el perfil del diente. ¿Por qué no hay el perfil? Porque no se va a copiar el perfil. Porque el perfil ya, de acuerdo a las características de la tablita del tallado del diente, ya la herramienta me va a tallar. ¿Vieron? Es como cuando se quiere tallar una rosca, no se dibuja el perfil de la rosca. Bueno, así. Entonces, pero debemos saber a qué se refiere esa curva. Listo, entonces, esa curvita, por eso aparece un diámetro de base. Ese es el diámetro de base a partir del cual se genera el perfil del diente. ¿Listo? Muy bien, entonces está perfil. Este perfil se genera a partir de la circunferencia de base. Muy bien. Esto decíamos que era el espesor circular, el espesor del diente, medido sobre la circunferencia primitiva. Si yo mido a esto no como arco, sino como cuerda, tengo un espesor cordal. Y si yo lo mido en el diámetro de base, será un espesor circular de base. Son las mismas, pero medidos en diferentes escenarios. Sobre el diámetro primitivo, como cuerda o como arco sobre la circunferencia primitiva. Y si yo tengo un espesor cordal, esta altura va a ser la altura o adendum cordal. ¿Listo? ¿No hay más ahí? Parámetros. Eso. Hasta aquí, ahí es el filete de diente. O sea, no es en esquina. ¿Por qué se hace acá redondeado? Para que no haya concentración de esfuerzos cuando trabajan los engranajes. Entonces, aquí se hace esfuerzos. Porque si hay en esquina, se concentran esfuerzos y ahí puede fallar. Y a ustedes cuando lleven cálculo de elementos de máquinas van a ver eso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Más o menos? Profe, ¿Está bien? profe, disculpe. Más o menos. Profe, ¿podría volver a explicar eso sobre el diámetro de base? O sea, El ¿cómo es diámetro de lo que se base. ¿Qué es el forma? diámetro de base? Es el diámetro sobre el cual se genera el perfil de los dientes. El perfil del diente es un envolvente. ¿Qué es un envolvente? Es una trayectoria que describe un punto de una cuerda a ser desenrollada sobre una circunferencia de diámetro de... Entonces eso va a ser un dato. ¿Ah? Un dato, o cómo se puede hallar eso. ¿Cómo se puede hallar? No, este de acá, ¿cómo se puede hallar? No, lo que vamos a hallar es el diámetro de base. Que vamos a verlo en base a uno o dos parámetros que hay. A continuación. ¿Ya? Listo. Muy bien. Sigamos entonces. Fíjense, esto ya lo he limpiado acá y estamos para añadir más cosas. Fíjense, hemos dicho de que el punto de contacto cuando dos engranajes engranan son dos dientes y esos dos dientes se engranan en un puntito, que en realidad es una línea, todo el flanco del diente. ¿Cierto? Listo. Fíjense, cuando uno mueve al otro, ese punto de contacto, fíjense, va moviéndose, ese punto de contacto va moviéndose en el flanco de los dientes, sobre este flanco. Aquí se ve. ¿Quién diseñó eso? Ese punto de contacto se va moviendo en los flancos del diente. Ay. Cuando uno se mueve, entonces ese punto al moverse describe una línea, Recta. que en realidad es un plano, ¿cierto? Porque este punto se va moviendo, que es una línea, y al moverse describe una línea acá y esa línea es todo un planito. Planito. Ok, entonces, esa línea, acá tengo una tangente común a las dos circunferencias primitivas. Listo. Luego, esta línea es una línea de acción, una línea que se llama línea de acción, Esa línea de acción es Estática. la línea que se forma al moverse el punto de contacto cuando un engranaje gira con el otro. ¿Está bien? Entonces es un planito, en realidad es un plano, porque está visto de canto.
el ángulo que forma esta línea de acción con esta tangente común se llama ángulo de presión. Y ese ángulo de presión es un parámetro para colocar en mi plan de taller para que cuando van a tallar los dientes utilicen ese ángulo, y ese ángulo está relacionado con esto, con la diámetro de base. ¿Por qué? Fíjense, esta línea de acción es tangente ¿a quién? A esta circunferencia. ¿Qué es esta circunferencia? La de base, ¿sí o no? ¿Vieron? Entonces, esta línea de acción es tangente a la circunferencia de base. Entonces, si en el examen le ponen dibuje la línea de acción, tangente, el ángulo de presión, dibújelo. Listo. Entonces usted tiene que hacer así, un par de dientes, su diámetro primitivo, la línea de acción tangente a la circunferencia de base. ¿Cierto? Porque si lo pasan diferente por acá o por allá, ya no es esa línea de acción. Y este es el ángulo de presión. Listo. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Muy bien. Hasta ahí estoy en algo. Cada engranaje tiene su centro. Este era el centro del engranaje más chiquito, que generalmente decía se llama piñón, y el otro será el engranaje, el centro del engranaje conducido. La distancia entre los dos se llama distancia entre centros, que es igual la semisuma de las circunferencias primitivas, ¿cierto? Listo. Muy bien. Cada uno gira a una determinada velocidad. Esto a una RPM del piñón y esto a una RPM del engranaje. La relación de velocidades entre uno y otro se llama relación de transmisión. O sea, la velocidad del conductor entre la velocidad del conducido. ¿Está bien? ¿Está ahí? Listo. Como ustedes son expertos en física, saben que el punto aquí en contacto están a la misma velocidad, ¿sí o no? Sí. Tangencial. Entonces yo puedo reemplazar acá la velocidad tangencial del piñón y la velocidad tangencial del engranaje. Y lo puedo factorizar y tengo que la relación de velocidades es igual al diámetro primitivo del conductor entre el diámetro del El número de dientes. del conducido entre un conductor. O Tú no sabes física 1, Peter. hasta acá. Es así cuando yo Sí, sí. hago o igualo velocidades tangenciales acá. ¿Está bien? Listo. Entonces me sale que la velocidad del conductor entre la velocidad del conducido es igual al diámetro primitivo del conducido entre el diámetro primitivo del conductor. Para que dos engranajes se engranen, los módulos tienen que ser los mismos, si no, no engranan. ¿Y a qué es igual el módulo? ¿Se acuerdan? Diámetro el número de dientes. ¿Está bien? Listo. Yo puedo factorizar acá y digo D es igual al módulo por número de dientes. Si quiero el diámetro de 1 será el módulo son iguales Z1. El de 2 módulo por Z2. ¿Cierto? Entonces, D2 M por Z2, D1 M por Z1, M se van y me queda Z2 sobre Z1. ¿Está bien? Entonces la relación de transmisión también puede encontrarse como el número de dientes del conducido entre el número de dientes del conductor. Si ahí me dicen de que la velocidad del conductor es 1800 y el conducido 900, la relación de transmisión es 2. En ese punto. O sea, la relación de diámetros es de 1 a 2 o la relación de número de dientes de 1 a 2. ¿Vamos? Muy bien. Ya está. Y En estos ese son punto todas dijo las que son partes iguales. que voy a ver. A ver. Será por la velocidad. Ahí están, el resumen. Los parámetros que hemos visto, son los parámetros. Y Investiga, las Pepo, fórmulas, investiga. antes de ver las fórmulas, para que veamos la diferencia con un engranaje interno. ¿Por qué no nos dice igual? Un engranaje interior es aquel que los dientes están tallados interiormente, no hacia afuera como estos. Entonces, y hemos dicho que el diámetro de cabeza es desde la parte de cabeza del diente hacia el otro lado. Cuando hablamos de la cabeza del diente de un engranaje interno, la cabeza del diente, ¿cuál será? ¿Este de acá o la que está acá? Ese. ¿De arriba o de abajo? El de abajo. ¿De abajo? Sí, sí. ¿Cómo está el diente? Físicamente la parte sólida es esto y esto. ¿Cuál de los dos? ¿De arriba o de abajo? De arriba, el sol de arriba. Esto, ¿sí o no? Sí. Si esta es la parte sólida, ¿cuál es la cabeza? Este de acá. Me cago. Bien, entonces en un engranaje interno el diámetro de la cabeza es más chiquito que el diámetro de fondo. Todo cambia en engranaje interno. Pero los demás parámetros son igualitos. El adentro, ¿a qué es igual?
la distancia del diámetro de cabeza al diámetro primitivo. De dedo, diámetro primitivo al diámetro de fondo. Los parámetros y las formas son igualitas, lo que cambia es la ubicación. Entonces una vez viene en un examen, dos puntitos, dibuje el par de dientes de un engranaje interior y ponga sus parámetros. Mata Entonces, tiene que gente, dibujar mata así. gente. Los dientes son como estos y poner diámetro de cabeza, diámetro de fondo, ¿cierto? Caso, o sea, así, diámetro de cabeza, diámetro de fondo. Listo. Muy bien, entonces, y otra cosa. Así como, ¿se acuerdan en roscas hay pasos normalizados? No es cualquiera, entonces igual acá. Cuando se diseñan engranajes, se calcula, primero se hace por tanteos. Entonces Pero yo tu le viejito. pongo un ancho de diente, un ancho de diente y voy calculando, sacar con las formas si me resiste o no. Entonces, No, se paga. yo puedo asumir también un módulo, Sí, igual voy a ir de vacaciones. para hacer mis cálculos. O si yo calculo y me sale un módulo de, por ejemplo, 4.2. Entonces yo no puedo usar un módulo de 4.2, tengo que usar un módulo normalizado. No, todo lo Entonces voy a mi 13, tabla y 13, digo 13. 4 y 3, hay 4 acá hay 4 Empezó también, no, acá hay empezó doble. 4.5 y aquí no hay 3.75. ¿Cuál está más cerca? 4, ¿no es cierto? Entonces pongo, Obvio. selecciono 4 y vuelvo a calcular mis parámetros para que me satisfagan las potencias o relaciones que me están dando según los datos y se asume o se calcula o se selecciona módulos normalizados. Esta es la serie 1, la serie 2 y la serie 3. ¿Listo? Entonces, cuando se calculen ustedes un módulo o les salga un módulo y les salió 6.2, no va a poner 6.2, tienen que buscar un módulo más cercano, ¿no? 6.5 o 6 y no, 6 estamos cerca, ¿no? Listo, entonces esos, muy bien. Y decíamos que en el dibujo de taller nosotros tenemos que colocar los parámetros que el que está tallando los engranajes tiene que verificando si está bien o está mal. Y una forma de verificar pues medir. Entonces va a medir el diámetro de cabeza, diámetro de fondo, pero ¿cómo va a medir el espesor del diente? Yo en la tablita del tallado de los dientes tengo que ponerle espesor del diente. ¿Y el espesor del diente qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el espesor del diente? De los dientes. Yo tengo un diente así. Tengo mi diámetro primitivo y este era el espesor del diente, ¿no es cierto? Como cuerda, espesor del diente. Ahí está. O como arco, si quiero. ¿Puedo medirlo? El que está tallando no lo va a poder. Entonces, ¿cómo verifica que está haciendo bien? Entonces hay varios métodos. Un método se llama el método de la tangente base. ¿En qué consiste? Si yo no puedo medir este espesor, ¿puedo medir 3 dientes así? Si ustedes tuvieran un engranaje, ¿podrían medir la distancia entre 3 dientes así? ¿Entre 3, entre 4, entre 5? Sí, ¿no es cierto? Ustedes hagan una serie de herramientas, la agarran así, toman y la medida, la distancia que hay entre estos dientes, es esa distancia alrededor de su cara. Quiero que entiendan que se puede medir. ¿Se puede medir o no? Sí, ¿no es cierto? Puede medir eso. Muy bien, entonces se ha hecho una tablita, en donde se dice acá, según el número de dientes, tiene que medirse esta distancia. ¿Ya? Esta distancia. Esta WK. ¿Ok? Entonces me dice, por ejemplo, si yo tengo 20, mi engranaje tiene 20 dientes, si mi engranaje tuviera 20 dientes, voy a la tabla y digo, 20 dientes, ¿cuántos dientes debo medir? 3. Entonces cojo 3 y mido, saco esta distancia. Esa distancia tiene que darme ¿cuánto? 3.7660433. ¿Está bien? Listo. Pero eso es para un módulo 1, esta tablita. Si mi módulo fuera 10, entonces a esto lo multiplico por 10. Entonces, si el que está tallando tiene, según los datos, tiene 20 dientes, tiene que medir 3 y tiene que salirle 76.6431. Entonces, en mi tablita, ¿qué voy a poner? Voy a poner esto, ese valor, 76
0.6439 como espesor del diente. Entonces el que va a verificar, va a medir esos 3 dientes, mide los 3 dientes y debe salirle Por 10, ¿no? 76 Por ciento todo. punto lo que dice. ¿Lo vieron? ¿Entendió? Sí, sí. Más o menos. Profe, y si fuera para módulo 6. Ya, Como el multiplica porque es como el módulo es 1, el valor que te sale aquí por el módulo. ¿Listo? Entonces, ese es el método de la tangente base. Consiste en medir, de acuerdo al número de dientes que tiene mi engranaje, cuántos dientes debo medir y cuánto debe medir, cuánto es la distancia acá y lo multiplico por el módulo. Y eso es lo que pongo en la tablita para que cuando el que está tallando verifique que ese es el espesor mediante el método de la tangente base. Ese es uno. Otro método es este de acá. Fíjense. Si no puedo medir esta distancia ahí, porque no sé dónde está el diámetro primitivo, pero sí yo puedo decirle, a partir de una distancia desde la cabeza, a una distancia h, ¿cuánto va a ser esta distancia? ¿Cuánto será? ¿Sí? Ahí sí, ¿no es cierto? Yo de arriba mido a una distancia y ¿cuánto es eso? Entonces, estos 3 parámetros los puedo hacer con este vernier doble, pie de rey o vernier, perdón, dobles. Ustedes han visto uno que tiene dos medidas. En esta distancia me mide el S y de arriba me mide el H. ¿Se dan cuenta? Entonces me dice muy bien, igualito que en la tabla anterior, dependiendo del número de dientes que tenga. Si mi engranaje tenía 20 dientes, debe medirse que esa S debe medir 1.569 a una altura de ¿cuánto? A 1.031 para un módulo 1. Si mi módulo fuera 2, 3, 4, 5, a estos valores lo multiplico por el módulo y me va a salir el espesor que debe medirse a esa altura. Y esos son los datos que se colocan en la tablita. Muchos se equivocan y en la tabla ponen el espesor teórico, ponen este de acá. ¿Ya? Tienen que ponerse el espesor para verificar el tallado de los dientes. ¿Listo? Bien. Y aquí están las fórmulas. Las fórmulas, fíjense, decíamos que la distancia entre centros es mi suma de diámetros. Como el diámetro del módulo por número de dientes, ahí está, módulo igual para los dos. Diámetro primitivo, módulo por número de dientes. Piñón, engranaje. Módulo, adendum. El adendum para engranajes normales es igual al módulo. El de adendum es 1.25 veces el módulo. Hay engranajes en los cuales se mochan. Se llaman engranajes cortos. Por lo general se indica. Si no se indica nada, son engranajes normales como estos. Para engranajes mochos, el adendum es 3/4 partes del módulo. Y el de adendum es igual al módulo. El espacio o luz del fondo, ¿se acuerdan de la cabeza de un diente con el fondo del otro? Debe ser 1/4 del módulo. La altura, la suma de los dos, es 2.25. Este espacio circular es el espacio teórico. El espesor circular es este, teórico. Número de dientes, diámetro exterior. El diámetro exterior es el diámetro primitivo más 2 veces el adendum. Diámetro de fondo, diámetro primitivo menos 2 veces el adendum. Acá está el diámetro de base. ¿Cómo se relaciona con el diámetro primitivo y el ángulo de presión? Acá está. El diámetro de base es igual al diámetro primitivo por el coseno del ángulo de presión. ¿No? Entonces, de repente me da un dato de diámetro de base. Con eso y el ángulo de presión yo puedo calcular el diámetro primitivo. ¿Cierto? Por 2.30. Longitud del diente. Te decía hace un momento de que Son 6. los engranajes asumen datos y luego empieza a calcularse. La longitud del ancho del diente, o sea, el flanco del diente, varía desde 6.3 a 19.5 veces el módulo. Pues eso no cuenta. En ese rango yo puedo ir asumiendo valores. 15. Para cálculos, por lo general se usa de 8 a 12. Y para los dibujos más fáciles usamos 10 veces el módulo No, esto para no dibujar. cuenta. Pero cuando se diseña, sí tienen que respetarse esos valores. Y la relación de transmisión que acabamos de ver, relación de velocidades o de diámetros o número de dientes. Entonces, esas son 28. la parte 150 teórica de puntos. engranajes cilíndricos de dientes rectos. Más 4. ¿Preguntas ahí? No. Ahora fíjense.
¿Qué era un libro? A ver, recordemos, ¿qué era un libro de taller? ¿De acuerdo? Un planito en donde había un dibujo y una tabla, ¿no es cierto? ¿Qué iba en el dibujo? La parte que físicamente nosotros podemos medir directamente. Listo. Pero hay unas dimensiones generales que se colocan en la tablita, pero dependiendo de la configuración que tenga mi engranaje, tiene que haber colocarle todos los elementos para que se fabrique, pues. Por ejemplo, yo puedo tener un engranaje como estos. ¿Qué tiene? Solamente tiene su número de dientes, tiene acá su ancho de diente y todo, a diámetro de agujero y su canal chavetero. Nada más, ¿no es cierto? Lo demás es sólido. Puedo tener uno que tenga alma, fíjense. Cubo y alma. Cubo y alma con agujeros. Cubo y alma con agujeros, con brazos, cubo y con brazos. Entonces, dependiendo de la configuración, yo tengo que añadir todos los valores, todos los parámetros para que puedan fabricarse ese engranaje. En el plano tienen que aparecer todos. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué significa? Pues estos son algunos parámetros para verlos cómo es en corte. Fíjense, en corte sólido, con alma y con agujeros. Con alma solamente, sin agujeros. Con brazos. ¿Cómo son en corte? ¿Cómo se engranan? Bueno, acá fíjense, con brazos, con alma, y ese con cubo y alma. Con brazos, con cubo, brazos. Con alma y agujeros. Con alma y agujero y cubo. Entonces, cada fabricante va variando su... Así se representa un engranaje, no en un plano de taller, por si acaso. En un plano cualquiera podemos representar así. Esta, así nomás se representa, y esto es la vista frontal, esta vista lateral. En corte, fíjense. En corte se representan los dientes así. Esta es la línea que me representa al diámetro primitivo. Y esto es el diámetro exterior y este es el diámetro de fondo. El canal chavetero está ahí. Y es en corte. Y sin corte es así. Engranados, así. En corte. ¿Cómo se representan engranados cortados? Aquí prevalece un diente delante del otro, cuando está engranado. Esto es para ensambles, por ejemplo. Cuando hago un ensamble, coloco así. Pero en el dibujo de taller es así, va un dibujito y una tabla. La tablita, ¿cómo se coloca? A la derecha, pegada al marco, a 20 milímetros de la parte superior y con estos casilleros. Ahí está. Y la información va a ir acá adentro, ahorita vamos a ver. Y aquí va el dibujo. Y en este dibujo van todas las dimensiones geométricas para la fabricación del engranaje. Y aquí los parámetros para el tallado de los dientes. El dibujo, el taller solamente va un engranaje. Si quiero poner dos engranajes. Ah, no, uno, separado. Sí. Y significa, pues si tu plano fuera grande, tú puedes poner los dos y la tabla los dos, pero separados, dibujados. Entonces, fíjense, aquí, decíamos, va el dibujo, ahí está con los parámetros, y la dientes. ¿Qué parámetros van? Fíjense, va el módulo, el número de dientes, la cremallera, con la cual se va a tallar los dientes. Esta es una herramienta de tallado de dientes. En el taller van a encontrar una fresadora, por ejemplo. Entonces, si fuera fresadora, acá va el número de la fresa con la cual se va a tallar los dientes. O sea, esta es la herramienta corta. Diámetro primitivo, coeficiente de corrección, de modificación, si estuviera, el espesor del diente, ¿se acuerdan? El espesor del diente, fíjense. Acá se está usando el método tangente base, ahí está. No este espesor de golpe, sino el método de tangente base que se mide varios dientes. Listo. Calidad de fabricación del diente, distancia entre centros, datos de la rueda compañera. O sea, este es uno que vendrá con otro. Entonces aquí va su compañera de esto, cuántos dientes tiene y en qué plano lo encuentra. Y otros parámetros que según la norma 11328 pueden indicar que me ayuden a aclarar mejor las características de un diente. Entonces, ese es el planillo de taller. A ver, pero creo que aquí está. Bueno, ya está. Entonces, así es el dibujo de taller. Ojo, ¿qué va en el de acá? Adelante. Lo que va es lo siguiente. El diámetro de cabeza. Ahí está. ¿Se puede medir? Sí, con su tolerancia. ¿Listo? El diámetro donde va a ir el eje, con su tolerancia. También se puede medir. El ancho del diente, también se puede medir.
la superficie de referencia a partir de la cual yo voy a medir este ancho. No es lo mismo medir de aquí hacia la derecha que de derecha hacia izquierda. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si este tiene un grado de rugosidad N6 y este N7, ¿cuál tiene mejor acabado? 7. Mejor acabado superficial. ¿Cuál es menos áspero que el otro? El 8, el 8. La derecha o izquierda. 7, ¿no es? Esta es más pulida que esta. Por eso. Entonces significa que esta es la superficie a partir de la cual yo voy a tomar y medir ese. No dudar de mi 50. conocimiento. Ok, superficie de referencia. Luego, ¿qué más? Va las marcas de acabado superficial. Ahí está, en las superficies, en el agujero del diente, en la cabeza del diente, en los flancos del diente. Esto significa que el acabado es N6 en el flanco de los dientes. O sea, en este flanco de acá. En este flanco de acá. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ah, y las tolerancias geométricas. Tolerancia geométrica. Dibujo 1. ¿Qué tolerancia es esta? Tolerancia de movimiento radial. ¿Qué te he enseñado? ¿Qué significa? Que cualquier punto de la cabeza del diente, al dar una vuelta completa sobre el eje A, sobre este eje, se considera que forma un círculo siempre y cuando si yo tengo la cabeza del diente, será que cualquier punto de acá, al dar una vuelta completa sobre su eje, debe describir así. ¿Listo? Pues, Estoy grabando. entonces, cuando describe algo así, si esa curva que describe, cualquier punto de esa cabeza de un diente está comprendida entre dos circunferencias concéntricas ideales separadas 0.040 milímetros, se considera que está describiendo un círculo completo al girar radialmente. Eso significa esa tolerancia de movimiento radial. Y estas son tolerancias de movimiento axial. Esta respecto a esta cara y esta respecto a esta cara. Cuando giran también sobre este eje, deben describir un círculo ideal, ¿no es cierto? Pero pueden estar así un poco desfasadas. Entonces, ese desfase de las caras están comprendidas entre dos caritas paralelas, separadas a esta distancia, se considera que están idealmente girando en un plano ideal como este. Entonces, con eso se completan las medidas. Pero ojo, las medidas dependen también de la configuración. Aquí se ha puesto para un engranaje que tiene un ancho macizo. ¿Me falta qué? Este es un alma. Falta colocar el alma. Falta colocar el espesor de la llanta, ¿cierto? Entonces, dependiendo, como decía, la configuración, hace un momento le decía, dependiendo de la configuración que tenga, acá, creo que no. Que 20 alto, que 20 Concreto. En mi Como decía, cabeza. dependiendo de la configuración que tenga mi engranaje, entonces tengo que añadir estos parámetros, ¿no? Los parámetros que hemos puesto es para uno como este, nada más. Si tiene alma, tiene agujeros, tiene esto de acá, hay que seguir añadiendo en esto las medidas para que sea completo mi planito. Listo. Entonces, eso es engranaje recto, es el más fácil de todos. Ese para practicar con esta tablita, a ver, rápidamente, ¿no? Este es un reductor, hay engranajes A, B, C, D. Este ingresa con 240, mueve a B, B está en el mismo eje que C y C mueve a D. Me dan esta tabla, completar la tabla. Acá, ¿qué dato yo puedo completar? ¿Número de dientes? 300 entre 10, ¿sí o no? Sí. Ya sale, bueno, 300 entre 10, 30, ¿no es cierto? Muy bien, y acá, ve, tengo 18 solamente. El módulo son los mismos, si no lo engranan, entonces será 10. 10 por 18, 180. Acá, igual, ¿no? Puedo sacar el módulo. 160 entre 16, 10. 10 igual acá en que C, engranan, y 50. Velocidades, relación entre emisión, saco velocidad. Distancia entre centros, para primer grado, ¿no? Listo. Entonces, los helicoidales. La diferencia con los rectos es que los dientes forman
o están inclinados respecto al eje. ¿Listo? Fíjense acá, a ver. Así está el corte. Perdón, el corte. No, así tiene la vista. Los engranajes, los dientecitos, si fueran dientes rectos, serían así. Todos así, ¿no es cierto? Entonces aquí, si yo paso un plano perpendicular normal a los dientes, tendría así, y lo miro en esta vista, tendría algo como si fueran engranajes rectos. ¿Cierto? Y si cojo un plano como ve, puede tener esto. Entonces aquí aparecen dos pasos, un paso normal y un paso transversal. Y si hay un paso normal, habrá un módulo normal. Si hay un paso transversal, habrá un módulo transversal. Profesor, ¿y cuál se utiliza? Se utiliza como cómo tallamos los dientes. La talla de dientes va a ser en esta dirección, ¿sí o no? Entonces el módulo que se utiliza es el módulo normal. Los demás parámetros son igualitos que el otro, que engranajes rectos. Entonces, eso es lo que teníamos, fíjense. Así. Adendum, dedendum, lo mismo. Tenemos 3 diámetros acá, diámetro de cabeza, diámetro de fondo y diámetro primitivo. Son igualitos que engranajes rectos. Entonces, estos parámetros se relacionan entre sí con el ángulo que forma los dientes respecto al eje es este beta. Se llama ángulo de hélice. Y ese es el que afecta a algunas fórmulas. Algunas fórmulas son los mismos que en un engranaje de dientes rectos. Entonces, fíjense, hasta acá habíamos visto distancia entre centros. ¿Qué se agrega? El ángulo de la hélice, paso transversal, paso normal, módulo transversal, paso axial, el número de dientes virtual de dientes que me permite seleccionar la herramienta sobre la cual se va a tallar los dientes, porque el tallado ya no va a ser igual que un recto, están inclinados, ¿no es cierto? Muy bien. Así, ¿qué es el número virtual de dientes? Acá está, fíjense. Este es el número virtual de dientes, es el número de dientes que se talla. Si yo paso un plano perpendicular acá y lo miro en esta dirección, tengo esto, ¿no es cierto? Si tengo eso, tengo yo con este radio que está acá, con este radio yo puedo trazar un radio así, una circunferencia. Ese es el radio virtual, el radio normal del engranaje entre coseno al cuadrado del ángulo de la hélice. Con eso yo puedo trazar una circunferencia. Sobre esa circunferencia yo tallo dientecitos. El número de dientes que yo talle alrededor de esta circunferencia se llama número virtual de dientes, porque no es el real, es un virtual imaginario. Porque el tallado es en esta dirección, que se talla así, los dientes. Pero los demás parámetros son igualitos que los que hemos visto, fíjense. Diámetro de cabeza, adendum, dedendum, diámetro de fondo, diámetro de base. ¿Está? Ancho del diente. El espesor del diente, lo mismo. Son los mismos parámetros y solamente cambia el ángulo de la hélice que afecta a una fórmula. Vamos a ver las fórmulas. Acá está lo que decía hace un momento. Con este radio yo puedo hacer una circunferencia acá. Esa circunferencia se puede tallar dientecitos imaginarios alrededor de todo y es el número virtual de dientes, que es el número que me permite seleccionar la herramienta de corte para tallar los dientes en esa dirección, así, no así, no así, paralelo al eje, sino en la dirección de, como si fueran así tallándose engranajes rectos. Entonces, fíjense las fórmulas, se dan cuenta, el diámetro primitivo en un engranaje de dientes rectos era módulo por número de dientes. Aquí es el módulo normal afectado por el coseno del ángulo de la hélice. Entonces aquí hay cosenos, ángulos de la hélice que afectan a alguna fórmula. Los demás parámetros son igualitos. Adendum, módulo normal de adendum, 1.25. Entonces con eso, pues veamos un ejercicio para la otra semana y vamos a entender las fórmulas que no son complicadas. Igualito, para el espesor de dientes se utilizan los mismos parámetros o los mismos métodos que para engranajes rectos, pero la medición se hace en esta dirección de los dientes. Cuando yo quiero medir mediante tangente base, ¿cuántos dientes voy a medir? Se mide con los dientes tan inclinados así, voy a medir así. ¿Cuántos dientes? Me pide la tablita, por la inclinación que tiene. ¿Cómo se representa un engranaje? Fíjense, a diferencia de los engranajes cilíndricos y rectos, estos dos son iguales, aquí cambia externamente. Estas 3 rayitas me indican que es un engranaje helicoidal.
Y hay engranajes a la derecha y engranajes a la izquierda, o sea, la hélice va a la derecha o a la izquierda, igual que en tornillos. Roscas. Sí, fíjense, se Es el arrolla. futuro. Acá, dentado helicoidal, Porque no esperan, yo ¿no? miro así, se arrolla hacia la izquierda. Es un engranaje helicoidal a la izquierda y si esto se arrolla hacia la derecha, Y es eso, yo los engranaje 26. derecho. ¿Listo? 3 añitos no me falta. O sea, hay que mirarlo así, ¿no? Vale. Y engranados, parecido. Y el dibujo de taller es igualito que el otro. ¿Qué se añade acá? A los Se 35 añade otro millonarios. parámetro, fíjate. Aquí, ¿qué se añade a la tablita que hemos A visto? los 35 El ángulo cubitos. de la hélice y la dirección del ángulo de la hélice. Los demás parámetros son iguales que un plano de taller de un engranaje cilíndrico de dientes rectos. Igualito. ¿Está bien? Los mismos parámetros. Va el módulo, va el número de dientes, la cremallera o la herramienta con la cual se va a tallar los dientes, el ángulo de la hélice, la dirección del ángulo de la hélice, si es a la derecha o si es a la izquierda. Diámetro primitivo. Ojo, aquí muchos, incluso el profesor del horno, pone acá en el dibujo de taller, no se confunda, diámetro primitivo. Y el diámetro primitivo no se puede medir. Hay muchos que en el dibujito va lo que podemos medir físicamente. No sabe. El diámetro primitivo no se puede medir. No se coloca el diámetro de fondo, porque cuando ya se va a tallar con el ancho del aredo y el dedo, ya me sale automáticamente. No es necesario acostar acá el diámetro de fondo. Cuando hay canal chavetero, tienen que colocarse sus tolerancias, tanto del canalcito aquí como la distancia de la altura total. Igual los mismos parámetros, diámetro de cabeza con su tolerancia, diámetro del agujero con su tolerancia, la superficie de referencia a partir de la cual voy a medir, en este caso solamente el ancho, porque si hubiera más medidas, esa me permite medir las otras distancias. Acabado superficial en todas las caras, agujero del eje, cabeza del diente, flanco del diente, tolerancia radial de movimiento, tolerancia axial. Entonces, de esa forma se hace el dibujito de taller dependiendo de los datos con los que cuento para hacer ese plano. Listo, ¿preguntas ahí? Entonces, para que no se cansen, engranajes cónicos lo vimos la otra semana. Porque en los finales anteriores han venido rectos, fácil. Esta vez nos ponemos de cónicos ya. Ahorita tengo que probar. Va a jalar fuego. ¿Preguntas? Estudio, Gustavo, estudio, ponte serio. Estoy estadística, La lámina de pero. tubería de ahí tiene Qué que volando en corregir, estadística. tiene que corregir, porque de repente viene un susto y una tubería, ya está. No, yo voy a estar acá. A ver, ¿hay preguntas? No hay preguntas. Dije, la superficie de referencia. La superficie de referencia es la superficie con la cual tú vas a usar como referencia para medir. Y ya que viene ese tema interesante porque en dibujo lo ven acotado, por ejemplo, ¿no? No vemos nada. Entonces, por ejemplo, a ver, si ustedes tienen así, Margarita no sabe tienen nada de esto. una plancha así y le dicen, Ella sabe que no ha hecho nada. esto tiene 50 más menos 2, ¿ya? ¿Sí? Listo. ¿Cómo lo entienden? Que la máxima es 52, la máxima mínima 48, ¿sí o no? Ya, pero será así, así, el 52, este 2, o será así, así, a este lado, o será intermedio. No se entiende. ¿Se dan cuenta? Que no es lo mismo. No sabemos de dónde voy a coger la tolerancia. Si desde aquí hacia el lado derecho, o desde aquí hacia el izquierdo, o de aquí hacia arriba. O en el centro, lo real. Entonces, para eso se utiliza superficies de referencia. Entonces, si yo le digo que de aquí, esta es mi superficie de referencia, y esta es mi superficie de referencia, entonces, ojo, de aquí hasta acá, así voy a tomar la tolerancia para allá, ¿no es cierto? Igual acá, si yo utilizo como referencia esto, todas las medidas hacia este lado, o si hubiera hacia la derecha, van a ser tomadas a partir de acá. De aquí voy a medir 50. Si hubiera un cubo por acá, de aquí voy a medir la distancia, está el cubo. Entonces, esta superficie sobre la cual
que tiene mejor acabado. La superficie de referencia siempre es aquella superficie que tiene mejor acabado superficial, porque me va a proyectar menos errores al medir. ¿Qué pasa si yo tomo una que tiene muy rugosa? Entonces la distancia que voy a tomar desde esa superficie a la que me interesa de repente va a ser afectada por distancias, si hablamos de distancias pequeñísimas, que pueden afectar a una tolerancia, ¿no es cierto? Para eso se utiliza la superficie de referencia. ¿Ahora sí? Listo. ¿Otra pregunta? Mucho aprendido ahí. Y repito, este dibujo se completa con la nomenclatura, la configuración que tiene el engranaje. ¿No? Profe, una pregunta. Sí. Si el engranaje tuviera brazos. ¿Y tuviera qué? Brazos. Ya. A ver, vamos a ver, ya que preguntas eso, ya está. Fíjese. Yo le decía así, ¿no es cierto? Así. Fíjese, las dimensiones generales que va acá. ¿Qué va? Diámetro exterior y su tolerancia. Acá está, este de acá. El ancho del flanco del diente, este flanco del diente. El diámetro del agujero y su tolerancia, donde va a ir el eje. Acá. Luego, la superficie de referencia, con la cual voy a medir. Esta o esta, dependiendo. Si este tiene mejor acabado, se hace este. Marca de acabado superficial de los flancos del diente, la cabeza del diente, en el agujero y las partes laterales. Tolerancias geométricas de movimiento y radial. Y se completan dependiendo de la configuración. O sea, estos parámetros solamente son para este, ¿sí o no? Si el engranaje fuera como este, ¿qué tiene? Hay que agregarle el alma como este. Hay que colocar cuánto es el espesor del alma, cuánto es el diámetro de cubo, todo esto, la llanta. Si hubiera este, ya tiene otros parámetros que hay que colocarlo. Si tuviera brazos, acá, si hubiera brazos, pues este es un alma con agujeros. Si tuviera brazos, hay que colocar los brazos y las dimensiones. ¿No sería una vista? ¿Ah? ¿No sería una vista? Añadiría otra vista. Sí. Ah, Sí, una lámina se hizo preso. No que quieres hacerlo, lo va a hacer. Hicimos una con brazos. Entonces ahí cuando hay brazos va cambiando, no es ahí porque los brazos de aquí hasta el fondo cambian de sección. Entonces en el fondo tienen una sección elíptica y en la otra más grande. Entonces hay como una inclinación. Entonces eso se tiene que colocar y se conecta. Por eso dependiendo de la configuración que tenga cada engranaje se va a tener que colocar, completar el dibujo. Y en la tablita ya va, pues en la tablita ya va todo lo que, ¿no? Entonces allí va lo que decíamos ahí, ¿no? Todos parámetros. Ahí está. Eso. Muy bien. Eso es el engranaje central. Pues la otra semana vemos este ejercicio donde, por ejemplo, aquí me van a dar acá, Hoy ya no toca. aquí una transmisión. Ah, en después de donde física. me dio un taller De 12 a 2. Entonces acá está la formulita que vamos a aplicar, al final hacemos nuestro dibujo de taller así. Voy a hacer puntos. Entonces, por ejemplo, ese dibujito de taller es para esta configuración, ¿se dan cuenta? Para esta solamente. No tiene nada chavetero, no hay nada ahí, ¿cierto? Pero si tuviera brazos, ¿no? Entonces acá se va añadiendo todo. Haciendo puntos y con pesos 20. Y así vino parcial en final y tampoco. No. Sí. Ya, y para el cónico es así, sin cónico, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio para el cónico, dado estos datos. Fíjense, y dependiendo, fíjense la configuración del engranaje. Quiero ver qué La anda. que está acá, fíjense. Fíjense esta cara y esta cara, diferente, ¿sí o no? Yo necesito 8. Y eso, ¿Se dan cuenta? Yo Entonces, por 20 ejemplo, para especies. eso, como resolvimos así, aquel, para esta cara. ¿Por qué? Plana. ¿No? Plana, así como. ¿Qué láminas cuánto piensas que vas a sacar? Entonces ya va cambiando y ya estamos parando. No, ¿cuánto crees que saques? Entonces, dependiendo de la configuración, pues ya claro que pero habrá, 28. compañero. Este que tiene raza, por ejemplo. Pero acá hay unos cosas diferentes. 40. Cubo. Entonces, dependiendo de eso, hay que colocar todos sus datos para él. Entonces, Voy a sustituir a ponderar. fíjense. Qué barbaridad. Ya, este no es sobre La batería. aquí cómo se tallan algunos de estos. Fíjense.
Esta es la fresa, es una fresadora. En el taller ahí hay para tallar dientes, ahí van a ver con el proceso de manufactura. Muy chicos, entonces la otra semana tenemos pólicos. Por física, fe. Ahí sí vas a tener que dejar un curso. Voy a dejar primero. Oh. Pues fácil, tengo que dejar. Pero es fácil. Todo es fácil, ¿sabes? Aunque estudies fácil. No que es fácil, pero siento que no van a ser complicadas. Ya me dice que va bien. Si le va bien, ya a mí también. No, ya no sabe. Y yo no puedo aprender. Y tal vez esto de raro, tío. No, a mí no me gustan esas cosas. Vos sí me gustaría aprender.